Su atención, por favor. Al aire en 30 segundos, señor. ¡Cambia el canal! ¡Cámbialo tú! ¡No, cámbialo tú! ¡Yo lo cambié la semana pasada! Bien, como quieras. Entonces tendremos que verlo. ¿Voy yo? ¿Es esa la señal? Sí, Bueno, sí es. me encontraba hoy surfeando por internet y dije, ¿por qué no hacemos un programa sobre internet? Quería preguntarte, ¿cómo estás, gorda? Muy bien, por suerte. Ya cené. Ya la selección argentina está ganando 1-0, que sé que te interesaba mucho, que me sorprendía que no me habías preguntado todavía, pero... Me quitaba el sueño. En parte era porque no me acordaba. Y lo del sueño es porque estoy tomando café. Está bien. Aclarado esto, quería saber si pudiste hacer la tarea. Exactamente, pude hacerla. Pude ver el dilema de las redes sociales a través de una red social que me la recomendaron por una red social y mucha gente la recomendó a través de la red social y a través de otra red social la estaban criticando. Así que... Sí. ¿En dónde la estaban criticando? No, imagino, ¿no? Que en Twitter se habrá armado en algún momento un TT, pero no me subí nunca. Sí. Bueno, eso es importante porque desde que salió The Social Dilemma, o como mierda se diga, Dilema, en Yankee, la verdad que no escuché más que halagos hacia el docudrama de Netflix respecto a las redes sociales. Sí, por criticar me refería a cosas buenas también, tipo. Sí, hacer una crítica. Sí. No digo que fuera todo ni condenatorio ni celebratorio, sino que generó como, un temita ahí. Por un tiempo se estuvo vendiendo como casi a ver de qué está hecha la salchicha, como esta cosa de, bueno, el laboratorio de las cosas es así, esta cosa asquerosa es la que estás consumiendo todos los días. Pero dejaba bastante cosas fuera del tintero, el Social Dilemma, y también daba como por sentadas algunas cosas, algunas cuestiones que me parecía que había que tratarlas con un poquito más de profundidad. ¿Querés Una de comentar las alguna? cosas que dije cuando salió es, bueno, sí, está bien, digo, si no entendés un culo, como pasó con el ¿De videogame? claro, ahí está, el de High Score, es como si Highscore. vos nunca tocaste un mando de joystick, es muy probable que esta cosa te ilumine, entres al mundito. Y lo mismo pasaba para cualquiera que estuviera en el análisis de medio o en el estudio de medios y se encontraba con esto y decís, sí, papu, mira lo que me estás contando. A vos, ¿qué te pareció de Social Dilemma? Bueno, para empezar, yo lo vi en 2 tandas. Al principio había visto 10 minutos y después me bajé porque me tenía que ir. Pero ya noté de entrada como la primera impresión que te quería dar. De, mirá, construí este monstruo, me di cuenta que era un monstruo y les dije, ¿y esto está mal? Y me fui, mirá qué honorable que soy. Sentí que me estaba vendiendo mucho eso y dije, banca un segundo, a ver. No te noto tan arrepentido de la vida que hiciste esto. Vos, mano derecha de Mark Zuckerberg, que te habrá llevado unos cuantos millones. En esos plafones de madera donde hablan frente a otros cientos de personas y con ropita toda como la que usa Mark Zuckerberg y los nuevos riques, que es como muy simple, muy soy como vos, en un momento de la historia en el cual más se concentra la economía global en esas personas. Bueno, es como medio llamativo. ¿Te imaginas si Zuckerberg se vistiera como, no sé, Ford? Yo creo que se levantaría un par de puntos y dejaría de verse tan robótico. Yo cuando lo vi a Ford por primera vez dije qué tipo más antinatural, y ahora creo que no, para nada, era muy humano. Y lo que es menos humano es Mark Zuckerberg, sobre todo cuando lo ves respondiendo preguntas públicas, como tuvo que hacer recientemente, y sobre eso vamos a hablar en un ratito. ¿Llegaste hasta el final de Social Dilemma? Sí, lo vi todo. Lo estaba por sacar y final... había como escenas postcrédito que dije, no, acá hay que seguir viendo. Sí, y de hecho me pareció que lo más interesante que hacía justamente estaba en el postcrédito, que es dar algunos consejos de qué se puede hacer a nivel particular como un usuario, pero
en sí mismo, no sé si llegaste esa parte en la que es como una especie de actuación en la cual el pibe se encuentra dentro del celular, el personaje principal, que digamos lo peor que le pasa es que no la pone y que termina agarrado Detenido. por la policía. Sí. Sí, que termina detenido, así que probablemente se la pongan. Porque esa es la cultura yankee que armaron sobre lo que pasa cuando vas a la cárcel. No lo digo yo, lo dicen sus propios medios de comunicación. Que otro día lo trataremos, la cuestión de la violación masculina. Pero era como lo más grave que le había pasado es eso. Él sin comerla ni beberla, terminó sin la piba que le gustaba, y en medio de una manifestación y retenido por la policía junto a otras personas bastante blancas, dicho sea de paso. Como que él no conocía qué era lo que estaba pasando y la comía de rebote. No sé si te dio esa sensación. Sí. Yo sentí que se quería meter, que un poco fue a ver qué onda, por obviamente toda la información que le fue llegando a través de las redes. Y dijo, uy, a ver qué onda, porque justo fue hacia allá, porque se ve que se escapa de la casa. O sea, Sí. hace bastante notorio que se va sin que la familia se entere. Y cuando llega ahí, como que está viendo qué onda, como que para mí quería ser parte. Y cuando choca con alguien, ahí tiene un golpe de realidad. O sea, siempre me imagino que está llevado desde ese lado. Que ese choque dice, Claro. ok, no, yo no soy esto, yo soy un chico más tranquilo, yo tengo, no sé, 17 años, no quiero meterme en tumultos policiales o políticos. Y lo hace más claro cuando la ve a la hermana y la quiere ir a buscar. Y bueno, terminan los Que dos. también la come ella. Sí, Los dos también. No sí, sé si por 4 de detenidos, copas. demorados. Sí, demorados. Que dicho sea de paso, ya después de haber visto varias imágenes de lo que pasa en Estados Unidos, pareciera que no es tan así cuando te van a detener. No. O al menos tal vez es la versión white de lo que sucede cuando te detienen en Estados Unidos. Hay algo que estuvo pasando mucho, y ya nos metemos un poco en tema, que viste los tweets de Trump. Los tweets de Trump racistas, xenófobos. Los viejos. Sí, bien. Durante un tiempo, Twitter lo que había hecho es quitarle la capacidad de reproducción que tenía uno de sus tweets, porque parecía que era demasiado violento para la plataforma y fomentaba la violencia en sí mismo, el propio tweet, lo cual es una categoría llamativa, porque no es que simplemente hablas de algo violento, sino que la estás incitando. Y Trump dijo, no, esto no puede ser. Y el 28 de mayo sacó un DNU en el cual iba en contra de las decisiones de Twitter, en la cual lo que expresaba es lo que están haciendo es atentar contra la democracia. Y se abrieron varias aguas. Primero, una de las interpretaciones era Twitter en realidad lo que está haciendo es salvándole la carrera política. Twitter lo que está haciendo es jugar políticamente en las elecciones. Y lo segundo es que parece la opción, que al menos yo me decanto más por esa, que es claramente se le fue de las manos, que es algo que se plantea bastante en The Social Dilemma, que es como que abrieron una caja de Pandora, el algoritmo es una cosa casi mágica que aprende sola y un día va a superar a la humanidad, y que no se puede hacer demasiado al respecto. Estuve encontrando algunas cositas que se estuvieron haciendo en los últimos años, por así decir, y en el 80 ya había surgido el problema de cómo circula la información en todo el mundo. Lo que se hizo en la UNESCO, más o menos para el 80, se presentó un informe que se llama Informe McBride, en el cual se retrata cuáles son las dificultades que va a tener el mundo de acá en adelante, todavía existía el muro de Berlín, de acá en adelante, con el nuevo orden mundial de información y comunicación, el NOMIC, como parte del nuevo orden económico internacional, el NOAI. Lo que decía este informe es muy difícil pensar en la comunicación, la tecnología, la cultura, en democracia, con los sistemas de información y los circuitos de noticias como los tenemos planteados ahora. En el 80 estaban diciendo esto.
Se armó un gran informe, de ahí salió hasta un premio Nobel. La UNESCO, para el que no sepa, es una agrupación de todas las naciones de Naciones Unidas, pero se financia a través de los distintos estados. Estados Unidos, cuando vio que lo que iban a hacer era presentar un informe en el cual la monopolización de la información era atacada o era al menos cuestionada, y decía, si no se invierte en nueva información, no se invierte en nuevas tecnologías, sobre todo en el tercer mundo, estos países van a quedar absolutamente obliterados por el nuevo orden mundial económico. O sea, se lo van a terminar comiendo. Cualquier coincidencia con el mundo de hoy es pura casualidad. Bueno, sí. ¿Qué sucedió en ese momento? Le quitaron los fondos a la UNESCO y dijeron algo muy parecido con lo que hizo Trump ahora con la OMS. Como, ¿así? Bueno, listo. Esta plata, anda a cobrarse la Magoya. Anda a buscarla al ángulo. Porro. Claro, exactamente. El informe de McBride cayó totalmente en desgracia, se desarticuló y quedó como eso, como un intento, casi como un grito de auxilio que Ronald Reagan, tremendo, de los peores presidentes que tuvo Estados Unidos, desarmando absolutamente todo este reclamo que se hacía no solo por América Latina, sino por todos los países. Porque en definitiva lo que se estaba atentando era contra todo lo que es el tercer mundo, o sea, todo lo que no es Estados Unidos y la mitad de Europa, digamos. Pasaron los años, Trump vuelve con esto desde otro costado, porque es ahora el presidente el que reclama estas high-tech, están demasiado por fuera de lo que nosotros podemos controlar, en el mismo momento en el cual se empiezan a levantar todas las alarmas por Cambridge Analytica. Cambridge Analytica es una empresa dedicada dentro de las redes sociales a hacer estudios de mercado. Estudios de mercado que muchas veces, como se suele decir, donde no pagas la publicidad, quiere decir que vos sos el producto. Donde tenés algo gratis y en realidad el producto sos vos. Pero no es que a alguien le interesa que vos, Pedro, te guste la milanesa y el fainá con moscato. No, por supuesto, nadie va a pagar por eso. Sino que vos estás dentro de ese lugar y todo lo que se cobra en publicidad es lo que vos vas a terminar pagando de alguna manera. Una de las cosas que se advirtió en los últimos años, después de un informe que se hizo llamado MCA, ahora no encuentro, CMA, que son las siglas de Competition and Market Authority, que es una autoridad de la competencia dentro del Reino Unido. Dicho sea de paso, Reino Unido tiene uno de los sistemas más completos o más distributivos de la televisión y que son los creadores del derecho internacional del copyright. De hecho, un gran estudio acerca de cómo la información fluye. Para sumar a eso de la televisión británica, los derechos televisivos del fútbol son equitativos. O sea, es la liga más entre las ligas importantes, es la única que tiene los derechos equitativos. O sea, es como acá, si Boca cobrara lo mismo que Ferro por transmitir sus partidos. O sea que se redistribuye. Sí. Bueno, acá hace un tiempo hubo un caso muy sonado cuando Clarín se había quedado con los goles, eso es lo que se decía. Para quien no recuerde, para quien sea muy joven, se proyectaba la tribuna y tenías a alguien que te relataba los goles. Víctor Hugo lo que hizo en uno de sus programas es poner de fondo un partido de Boca, si no mal recuerdo, y Clarín lo que le hace es iniciarle una causa por estar proyectando algo que no tenía los derechos de proyectar, que es fútbol, justamente porque tenía todas las capacidades para reproducir ese partido. Y terminan hasta entrando a la casa y quitándole cuadros, o sea, en un acto de pornografía televisiva en el cual vos me debes plata, entonces entro, divulgo dónde vivís y voy con las cámaras a ver cómo te sacan cosas para ver cómo pagás este juicio. Un acto grotesco, asqueroso de concentración. ¿Qué año fue eso, aprox? ¿Tenés el dato? Si no me equivoco fue en el 2010, 2011.
cuando todavía estaba este pack de fútbol en el cual se pasó de TDA y de fútbol para todos a la nada Nisman. Tal vez fue un poco más adelante, no estoy seguro. No tengo el registro, pues. Lo que importa es algo que vos mencionaste en un momento, que es la gran capacidad que tienen pequeños actores de hacer mucho daño o de mover mucho la palanca. Hay un término que no se usa para nada durante The Social Dilemma, que es The Long Tail de Chris Anderson. The Long Tail es una fórmula matemática que es 1/x, en la cual se ensancha mucho hacia arriba y después desciende estrepitosamente y deja una larga cola de personas o de actores dentro de un mercado. Este es el mercado que beneficia a Facebook, que beneficia a Netflix, que beneficia a Amazon, y que también sucede dentro de Twitter, en donde tenés, ponele que son 100 cuentas, todas las que hay en Twitter, 4 o 5 concentran el 90% de todas las interacciones, o sea que son todos los retweets, y después de esos 4 o 5 hay 7, 8, 10, 20 y todo el resto está totalmente aplanado. Esto mostraba dos cosas. Uno, que tenés un gran mercado en el cual cuando vos desregulás absolutamente todo, se concentra muchísimo la información en el flujo, y del otro lado tenés pequeños nichos que casi que miden igual hasta que llega un punto en el cual se cae de la fórmula, porque es no solamente una fórmula matemática, sino que es una fórmula de mercado y directamente no vale la pena poner un mango ahí. Todo lo que se está diciendo es, como pasó en la radio, como pasó en la televisión y como pasó en la radiofonía, si vos no tenés un gran actor, vos no tenés a alguien muy poderoso, esto no se podría haber hecho nunca. Si vos no tenés a alguien que concentre poder, todo esto lo hubiéramos tenido que pagar el triple, o 20 veces más, o 100 veces más de lo que lo pagó la humanidad por tenerlo. Lo cual es una gran falacia, porque hay muchos estudios, incluido el CMA de Inglaterra, que dice que los usuarios y consumidores padecen si hay poca competencia en las plataformas digitales. ¿Por qué? Porque al concentrar vos todo lo que antes estaba distribuido en radio, televisión, cine, todas esas publicidades, toda esa torta publicitaria que se llama, pasa por un solo actor económico. De ese actor económico a veces se le cobra algún porcentaje, y cuando levantás ese porcentaje se arma un quilombo de la gran puta, como fue lo de Netflix, o directamente regulan cuánto es lo que vos vas a pagar por esa publicidad cuando vos tenés un producto para vender, lo cual levanta los precios un montón, y tenés un montón de productos que representan poco de lo que consume el usuario de la plataforma. A ver si me explico. Tenés productos VIP que pagan un montón de publicidad por aparecer en tu cara, en los cuales vos en realidad se te van a hacer productos no de primera necesidad, sino casi de lujo, en donde la gran mayoría va a estar consumiendo por fuera de esa plataforma, y esa publicidad no termina distribuyendo hacia adentro o generando una competencia de mercado. Lo que hace es tener productos muy caros y los otros que apenas sobreviven en una competencia absolutamente desleal. Lo que hace es levantar los precios de las cosas. También funciona para las vías editoriales. Esto es lo que reclamaba la UNESCO en su momento, que es lo mismo que se ve reflejado en el CMA, que es la cantidad y la diversidad de contenido relevante como noticias de calidad pueden disminuir afectando a toda la sociedad. Algo que estaba bien representado de alguna manera en The Social Dilemma, donde se empezaban a extremar las posiciones, y en donde si yo recibo una cierta información y vos recibís otra, las distancias, los discursos, los lenguajes que hay entre una y otra persona son tan radicalmente distintos que es difícil volver a encontrarse con un discurso medio, moderado. Sí, de hecho, me gustó el análisis que hicieron, que al menos creo que en la gráfica llega hasta 2017, que allá está muy marcado los dos partidos políticos, que ahora era la brecha más grande, la brecha histórica más grande entre ambos partidos. Claro. Y te decía,
hay un 25% de demócratas que piensan que los republicanos son asesinos, y lo mismo a la inversa. Me pareció súper heavy ver eso. Y creo que en cierta forma, a ver, no sé si fue por haber crecido, que creo que va más por ese lado, por haber madurado, que sentís como, al menos yo sentí como desde 2010, que se empezó a hablar de la grieta, cada vez se empezó a escuchar cada vez más. Habiendo vivido el 2001, uno no escuchaba esas discusiones políticas, está bien. Éramos muy chicos nosotros, acuérdense, nosotros ahora tenemos 27, 25 años. Yo al menos no tenía noción de todo lo que era la política. Y en el colegio realmente no presté nada de atención, o sea, no me interesaba. Tampoco y se tocaba demasiado. Tampoco, es verdad. Entonces, no sé qué tanto es que empecé a escuchar la grieta, o entenderla, mejor dicho, por haber madurado, o por el tema de las redes sociales. Sin ir más lejos, nosotros tenemos en la historia el tema de Gorila y Peroncho. O sea, hace 50 años. Sí, una grieta que se reactiva, porque no es que se crea en el peronismo. No, pero por eso. En el peronismo. Pero bueno, no sé si quería destacar eso, porque me pareció súper llamativo ver ese gráfico. Esa polarización, exactamente. Sí. Está muy, muy bueno. Cómo evolucionó. Así como a mí me gustan todos los gráficos también. No sé si querés agregar algo más de esto, si no iba a salir un poco por otro lado. No, seguí. El tema del avance tecnológico, como de lo exponencial que es, que no sé desde qué año lo tomaron, creció 300 trillones de veces, 300 trillones por ciento de su capacidad desde ponerle que te diga 1950 a hoy. Porque todo el tiempo crecía, tipo cada 5 años crecía un 10.000% la capacidad de los procesadores digitales, obviamente. Y sin embargo nosotros, como raza, nuestro cerebro no evolucionó a esa velocidad. Si bien hay un avance, si vos pones una persona que nació en el 50 hoy, va a ser... ¿Qué tan alejado va a estar? A ver, la persona que tenía 20 años en el 50 y 20 años hoy. Si bien va a tener otras costumbres, obviamente, otras formas de relacionarse, no va a saber lo que es una red social, ni va a entender la idea de que podés comunicarte con un botón con alguien de Japón en 5 segundos. Más allá de esas cosas que van a quedar alejadas, después como personas seguimos siendo lo mismo, porque a esa persona le van a vender de la misma manera. Entonces, mostraba cómo el sistema, esta inteligencia artificial, se fue desarrollando de tal manera que nos dejó atrás a nosotros como personas. Y ellos mismos decían, imagínate, si yo ya sabiendo todo lo que está atrás de esto, yo también caigo. Yo también llego a casa y estoy con el celular 1 hora y después me arrepiento. Bueno, ahí está. Ahí dijiste algo que a mi entender es un pifie en la forma en la que lo plantea el Social Dilemma. El documental, exactamente. Mira, te voy a mostrar. Hay 2 mitos que elegí. Uno es el de Prometeo, que es el dios amigo de la humanidad, que le baja el fuego, y que por bajarle el fuego, o sea, darle el fuego a la humanidad, es que es condenado por siempre a que se lo coman unos cóndores, unas aves de rapiña, todo el tiempo, hasta el infinito. Y del otro es una versión del mito de Medusa, en donde Medusa era una hermosa doncella y sacerdotisa del templo de Atenea, que cuando es violada por Poseidón, Atenea se enfurece con ella y la transforma en la Medusa que tenemos todos en la cabeza, que es la de las serpientes y que congela a las personas con su mirada. Quiero que te quedes con estos 2 mitos, porque los vamos a retomar un poco más adelante. La cuestión que planteaba sobre el uso o no uso de los dispositivos era que vos, quitándote de encima el uso del celular, tal vez podría llegar a haber una respuesta. Y me parece que es una de las grandes falacias que se plantea dentro del Social Dilemma. Porque lo que tenés es
la presunción de que si vos te vas de esa sociedad, vos te alejás de ese círculo, de repente sos más sano. O la terminás comiendo de rebote. Como que pasa una de esas dos cosas. O estás movido del problema y entonces te resguardás, o la terminás comiendo porque afuera está pasando algo del cual vos no estás ni enterado. Lo que plantea eso es, las redes son malas, la naturaleza es una cosa, la humanidad es otra, y las tecnologías no tienen nada que ver con nosotros. Primero decir que la tecnología es lo más humano que tenemos. No hay tecnología conocida que no haya sido inventada por la humanidad y que no responda a la humanidad. Y que lo que se crea dentro de los algoritmos no es ajeno a la humanidad, sino todo lo contrario, un producto de ella. No hay forma de que... Sí. Te voy a meter un paréntesis ahí, que ¿sí? Imagino que te acordarás del The Last of Us 2 que estuviste viendo. Toda una agrupación, los Serafitas, están en contra de toda tecnología. O sea, ellos creían que la tecnología, todo el tema de, no sé, la radiación de los celulares y todo eso, había formado este virus que llevó al mundo posapocalíptico en el que se vive en ese juego. Entonces no usan nada ellos. Nada de lo que pueda llegar a ser tecnología, más que nada algo eléctrico, llamémosle, estaban alejados. Sí. Entonces ellos iban a todos lados con fuego, no usaban ningún tipo de... No sé si había radios, si alguien afuera tenía radios, pero era la diferenciación más clara que tenía, además de ser un culto semi-religioso. Sí. Por no decirlo. Que es algo que pareció... es muy parecido a lo que pasó en la primera etapa de la pandemia, que fue justamente que el 5G era lo que nos venía a matar a todos, la tecnología. Por suerte murió eso, de tecnología, y esto se suele... ¿Cómo? Que murió esa teoría, no la escuché más. Sí, me parece que con el tiempo se fue... o al menos no fue tan replicada y se terminó como cayendo un poquito. Sin embargo, hay gente que sigue manteniendo, por supuesto. ¿Qué es lo que se considera tecnología también? Porque ¿cuál es el límite en el cual se suelen poner las restricciones? Por lo general es todo lo generado después de la segunda revolución industrial. No sé si te acordás que también estaban estas personas que le echaban la culpa a las máquinas por la revolución industrial, entonces iban y las rompían. Como si ir y romper la máquina fuera a cambiar el sistema en sí mismo. Como si dejar el celular de lado un rato fuera a cambiar la economía de la información del mundo. Eso es una de las cosas que más ruido me hacía a medida que lo iba viendo. Que hay que hacer algo, por supuesto que sí. No hay forma de decir que no. Pero la salida nunca es individual. No. La salida es individual. Por eso banco lo que mencionaste previamente, que más al principio, el tema del final. El final con los consejos me parece que era lo más humano y lo más realizable posible. El tema, principalmente el de desactivar notificaciones, es algo súper sano. Que hay que tener en cuenta. A mí me pasó, por ejemplo, con un juego, con el Clash. Yo el día que desactivé las notificaciones, bajé a un 10% de lo que jugaba. No tenía esos impulsos de entrar a cada rato a abrir el cofre, que esto que el otro, y dejé de sufrirlo. Y ojalá algún día lo pueda hacer con Instagram. Imagino que le sacaré algunas notificaciones. Pero me parecía muy importante el tema de cómo manejarse con los hijos. Había uno de los señores, uno de los más mayores que aparecía, que dice: yo considero 3 reglas importantes. Una, no usar el celular fuera de la habitación. O sea, que en un cierto horario estamos todos en el comedor usando el celular, genial. 2, no usarlo hasta la secundaria, si es posible, idealmente hasta los 16 años, para no tener esta necesidad de refuerzos a cada 5 minutos, a cómo me tengo que ver, a cómo cambiar el filtro. Y la tercera es negociar un presupuesto de tiempo usando el celular. Y te van a decir un tiempo que va a tener sentido, porque cuando uno, antes de que empiecen esto de las medidas de cuánto estamos con el celular o cuánto tiempo está la pantalla prendida, si a mí me decían que estaba usando el celular 4 horas,
te decía que me estaba jodiendo. Es imposible que yo tenga el celular en la mano 4 horas. Lo tengo 6. ¿Vos decías que es muy poco? Claro, muy poco. Lo tengo 6 de promedio, 6 horas. Claro. Y es, o sea, la realidad te muestra diferente. Entonces, si vos con tu pibe le decís, el chabón te dice, lo quiero usar 1 hora por día. Buenísimo. Y seteás esa hora. Y el pibe se va a ver conforme con que cumplió con su hora. Y como que dice, y yo como padre, cumplí. Vos me pediste 1 hora, yo te di 1 hora. Me parece una forma muy buena de encararla. Y ya después eso que decía de no usar Google o usar el otro, la verdad que... Usar Bing. No, Sí, usaba... bueno. No sé cuál usaba, pero bueno. No usaba Bing, usaba otro. Hay recomendaciones que Google pueda llegar a tener motores de Bing para su búsqueda. También es una de las propuestas. Google concentra más del 90% del flujo de información de toda Internet. Y hay algo que mostraba bastante bien, que tal vez pocas personas hayan hecho ese experimento, que es tener la misma búsqueda para saber qué es lo que le da a uno y a otro, y para ver en ese momento cuál es el nivel de optimización que tiene la plataforma para tener esas búsquedas absolutamente seteadas. Mira, cuando estaba en el secundario definitivamente así no funcionaba, porque cuando había que buscar célula procariota en un grupo de 4, copiado lo mismo. los 4 traigamos la misma información. Exactamente. Sí. La cosa linda. El rincón del vago. Por lo general, cuando están estas, cómo se mueve cada uno con sus hijes, desconfío un poco porque claramente ni siquiera los pedagogos y pedagogas del mundo están muy de acuerdo con cómo es que nos vamos a relacionar las infancias con las nuevas tecnologías, con las tecnologías de la información. Recuerdo esta escena de Wall-E en la cual estaban los bebés y las bebés y tenían como una pantalla y les iban tirando las cosas para que aprendan, o sea, aprendían con máquinas. Hubieron algunos estudios que decían, nombraban a niños perversos, niños y niñas perversos que como estaban muchísimo tiempo con el celular, no sabían cómo era la interacción con otras personas, entonces les pegaban, las pellizcaban, intentaban como meterle un lápiz en el ojo, y era como, pero qué perverso que son estos chicos. No, justamente lo que le quitaste es ese ida y vuelta de la interacción humana, o se la bajaste al mínimo indispensable, y la pantalla no reacciona de la misma forma que una persona, no te va a retar, no te va a decir eso no. O no hay forma de tener empatía con la pantalla, por la que la pantalla te devuelve información tal como vos se la estás pidiendo. Bueno, eso es algo que sí, al menos yo desde la docencia lo llevo mucho a cabo, que para mí una de las formas más fáciles de aprender es sobre el error. Cuando alguien se equivoca, esa persona, en mi caso alumnos, ya crea su propia... llamémosle barrera o límite de donde no puede salir. Porque, o sea, vos le decís, ok, ¿qué harías acá? Y tienes 7 opciones, de las cuales 5 están mal. Bueno, si va por una mal, ya sabe que por ahí él mismo se encuentra con la pared. Y te das cuenta y lo vas llevando, lo puedes ayudar. Entonces me parece súper copado y un poco eso se pierde con la virtualidad hoy. Cuando querés aprender algo vía YouTube, te cuesta eso, o sea, vos copiás un procedimiento, pero después no sabés cómo llevarlo, Claro. cómo realizarlo en distintos casos, porque te aparece algo, una coma distinto, y decís, ¿y ahora qué? ¿Qué hago acá? Algo que quería empezar a cerrar con esto, que es un tiempo en el cual hace poco, relativamente poco, grandes marcas como Coca-Cola, eBay, si no me equivoco, dijeron, vamos a sacar nuestra publicidad de las redes de Facebook porque están promoviendo la violencia, están promoviendo el racismo, y nuestras marcas no tienen nada que ver con esa postura. Bien, ¿qué fue lo que pasó? Mark Zuckerberg, cuando le hicieron preguntas acerca de todo esto que estaban haciendo las grandes marcas del mundo para salirse, él lo que dijo fue,
volverán a la plataforma lo suficientemente rápido. ¿Qué quiere decir? Ni siquiera las grandes marcas de productos están pudiendo competir contra los gigantes de la HAF, que son Amazon, Google, Apple y Facebook. Ni siquiera las grandes marcas del mundo están pudiendo controlarlos. Y lo que una vez se dijo desde Latinoamérica y desde el tercermundismo de ojo, nos están pisando el cuello y de acá no va a salir nadie vivo, si eso sucede, porque cuando pisan acá, el quilombo se empieza a ver en otros lugares, ya directamente es hacia el interior del sistema que se está replanteando, che, ¿qué es lo que está pasando acá? ¿Qué es lo que podemos llegar a hacer? Y de hecho, ambas plataformas en Estados Unidos, electorales, se proponen regular de alguna u otra forma la high tech, porque lo que están viendo es, eso se está comiendo no solo la política a nivel televisivo y fafafa, sino que se está comiendo el propio sistema en sí mismo, y donde tenés jugadores muy muy importantes, actores sociales muy muy pesados, que no tienen ningún tipo de legitimación por fuera de la plata que pueden llegar a mover, o de la información que pueden llegar a girar de un lado y del otro. Una de las cosas que se decía en el documental era Rusia intervino en las elecciones, o ahora la disputa por TikTok, que quién se está quedando con la información de cada uno. Claramente la lucha entre poderosos llegó a un nivel en el cual ni siquiera ellos están seguros de qué es lo que va a pasar el día de mañana. La autoridad antimonopolio británica propone crear organismos especiales de economía digital que aplique un código de conducta a las plataformas con poder significativo en el mercado. ¿Qué quiere decir eso? ¿Recordás cómo Instagram se fue tragando algunos pequeños formatos, o cómo la historia de Microsoft es comprar distintas plataformas, distintas empresitas para llegar a ponerse como un actor importante? Lo que están diciendo es, esto ya directamente es contra la propia economía. O sea, ni siquiera los liberales tendrían que, liberales en lo económico digo, ni siquiera los liberales deberían estar tan contentos por esto, porque lo que hacen es que cada vez haya menos competencia, que cada vez se pueda innovar menos, o que lo que sucede también acá y en muchos lugares del mundo, que es depender de la limosna de Facebook o de Netflix para generar contenido propio. Que es como, ay, qué bueno que está haciendo esta plataforma que me está tirando unas vituallas, unas monedas, para que yo haga algo, cuando el gobierno no puede hacer nada por mí. ¿Por qué? De nuevo, porque intervienen dentro de la política. A mí, porque tienen una forma de pisar, sí. A mí algo que me llamó mucho la atención, que siempre lo estuve pensando, no es que iba por la vida, pero siempre me llamó la atención lo atrasado que estamos en términos legales en la vía digital, en la vía de internet, en un montón de aspectos, sea en los pequeños casos como pueden ser acá, no sé, robo de información o la publicación de filtraciones, que ha pasado un montón, como esto de manejarte a grandes rasgos el tema de las elecciones o cómo pensar una cosa u otra. En ese sentido está muy atrás todo. Y el chabón lo mostraba cuando decía, yo si quiero crear una conspiración nueva, voy a un grupo de terraplanistas y le digo, y le pido al servidor, dame 1000 personas que crean fervientemente que el terraplanismo. Y que piensen que el COVID lo trajo la vacuna, el 5G. O los antivacunas y esto que el otro. Y esas 1000 personas, vos le metés que los patos vuelan con globos. Los patos vuelan. Sí, por eso me tuve que corregir en el camino. Los cerdos vuelan, sí. Los cerdos vuelan. Y los chabones te lo van a defender. Claro. Te lo van a defender, te lo van a expandir. Dicho sea de paso, el caso del Pizzagate, que lo mencionan ahí, el tipo fue a buscar a los tiros a ver si había una red infantil de trata de pibes. Claro. Fue como, ok. Y el chabón llegó a ese estado de locura de la información, obviamente falsa, que llegó y me parece muy rescatable el tema que marca, que dice que Google en ese sentido no es que te puede decir esto no lo comparto porque es falso,
Es como raro porque te dice, la verdad es aburrida. La verdad tarda 6 veces más en llegar que la fake news. Que una fake news. Y me llamó mucho la atención, justo ayer habías compartido una historia que cuando la Compartí vi una fake news. me Sí, saltó el cartel, esto posiblemente es una fake news. Y sí, era la intención en ese caso. claro. Es un poco el consumo Bueno, irónico que también marcó Damián Cook, que es súper sí, peligroso. totalmente. Pero está buenísimo que... A ver, ya que les tiramos mierdas, o en general estamos hablando de cosas muy criticables de las redes, al menos hay una pantalla, una pantomima de que te está diciendo, mirá que existen las fake news. Bueno, Me gustaría ver que eso funcione un poco más y que sea un poco más efectivo. No sé cómo, porque imagino que es más gente leyendo lo que se comparte o al primer reporte. No sé si está la posibilidad de reportar una fake news en una publicación. bueno, ahí está. Ahí ya me tiraste un montón de cosas para hablar. Mirá, una de las cosas que no me gusta absolutamente nada, pero nada de Social Dilemma es en la parte en la que se pone a hablar de lo que es verdad y lo que no es verdad. En los primeros años de periodismo, o sea, cualquiera que se pone a estudiar periodismo sabe que la objetividad es un camino, no es un lugar desde donde plantarse, y que la verdad se construye. Totalmente. Entonces, los chequeos y rechequeos que tiene esa información, en realidad lo que terminan haciendo es, una vez que ya está construido todo el castillito, me fijo cuáles son las que están arriba de las piezas para ver en qué orden van, cuando todo el resto ya está absolutamente determinado. Uno de los sectores que más se benefició siempre de esto fueron las grandes estructuras globales, y eso es lo que estaban quejándose, pero en segunda instancia, una de los disparadores que tenía Trump para hacer esto es algo muy parecido a lo que dijiste vos. La legislación sobre la cual él puso un DNU para decir, che, acá me están yendo en contra de la Constitución, es de una ley de 1996 que decía lo que sucede en las redes sociales o lo que sucede en las plataformas no se puede culpar a la empresa que la está teniendo. O sea, la empresa que reproduce un mensaje o que un usuario dice algo ahí no tiene nada que ver con el propio posicionamiento. Acá hay un estudioso de estas cuestiones que es Martín Becerra, que dice hay plataformas digitales que son grandes editoras y organizadoras algorítmicas de la información. O sea, ya no podemos plantear que Twitter, Facebook no tienen nada que ver con lo que se postea en sus propias redes. Pero esta fake news, que era sobre Trump, era porque Trump se había quejado sobre eso. Creo que el chiste era el coronavirus no me hizo nada porque lo que yo tenía no era DNA, sino USA. Es un chiste, es una pelotuda, o sea, también es cierto que podría haber llegado a decir una burrada del estilo, pero era claramente una joda. Pero lo que importa es, cuando llega a determinado nivel, recién ahí le vamos a poner, esto era una fake news, porque lo que se demostró prácticamente con los últimos años es que la fake news, cuando se revela que realmente es una fake news, ya es demasiado tarde. Ahora uno de los quilombitos que se estuvo desatando en el último tiempo era que Aníbal Fernández no era la morsa. Aníbal Fernández ya es la morsa. ¿Por qué? Porque estuvieron durante 5 años en plena campaña diciendo es él, la morsa es él. Y ponían el tema de los Beatles y era gracioso. Con ese bigote además es una morsa, cerraba por todos lados. O sea, era un meme andante. Ahora lo que dicen es, no, bueno, se demostró que lo que estaban diciendo no era verdad, pero su carrera política ya está totalmente arruinada. Y un montón de gente no lo va a volver a ver de la misma manera. O sea, poner que es una fake news, lo que termina siendo es ponerle un poquito de cremita a la herida cuando en realidad te estás sangrando. Y otra cosa interesante que dijiste vos es, ¿cómo regulamos esto? ¿Cómo regulamos esto cuando las legislaciones funcionan hacia dentro de los territorios? No funcionan hacia afuera de los territorios. Trump hizo una movida por una ley del 96 y hace unos años se discutió lo que se llamó por un momento la ley Sopa, me imagino que te acordás. Sí. Nosotros la jugábamos de sota, era como, bueno, lo que se decida allá se verá qué es lo que se hace. Y las legislaciones en Europa no son las mismas que en Estados Unidos.
llegamos a un momento que lo que se llama es la convergencia, pero no solo la convergencia de radio, televisión y frecuencias dentro de Internet y las distintas formas de Internet, sino que la información empieza a fluir o las regulaciones tienen que llegar a adaptarse en un mundo en el cual las grandes corporaciones de información son las que mueven la posta y no las naciones en sí mismas. La ONU por lo general se hace la paja frente a un montón de cuestiones. Y acá es donde más está haciendo falta una institución de alguna manera, no sé si pública o internacional, que regule esto. Una de las últimas cosas con las que termina cerrando el informe inglés es la corrección de las conductas anticompetitivas no se resuelve con autorregulación. O sea, no puede ser el mercado solo que se regule para, como se dice, bajar los precios. ¿Viste esa pelotudez de, bueno, cuando hay mucha competencia se bajan los precios? No, claramente no funciona así. Y si vas a alquilar una casa quinta en plena pandemia, no funciona así, a pesar de que hay un montón. Se constata que al observar la historia reciente y el comportamiento actual de las plataformas, el código propuesto permitiría suspender, bloquear, reservar decisiones de las grandes compañías del sector, por ejemplo, la expansión dentro de actividades y sectores de convergencia. O sea, no solamente la forma en la que se distribuye esa información, sino en qué plataforma se va a mover, desde dónde te va a llegar, en un momento en el cual ya ni siquiera hay tanta distancia entre lo que sucede en una computadora y lo que sucede en un celular, que cuando se empezó a hablar de la convergencia era muy muy distinto. Cuando se empezó a hablar de la convergencia eran los 90, y ahora prácticamente hay gente que tiene más el celular que la computadora encima, porque hay aplicaciones que si no pueden soportarlas Android y Apple, están medio muertas. Y también lo vemos en el mundo del gaming esto. Sí, sí, sí. Muchos juegos que saltaron a la fama justamente porque podían correr en Android. Y porque la convergencia y la accesibilidad de la información o de los productos culturales es intrínseco al producto cultural en sí, o a la plataforma, o la forma en la cual se distribuye esa información. Sí, me pareció que lo que hacía The Social Dilemma entonces era más decirnos que nos iba a bajar el fuego de Prometeo cuando en realidad estaba diciéndole puta a Medusa y la terminaba castigando por eso. Lo que digo es, no nos vendan que el algoritmo es algo que no se puede regular, que es una caja de Pandora que se abrió y nunca más vamos a poder cerrar, ni decir nada al respecto, ni tampoco pensar que con salidas individuales esto se va a solucionar. Porque si vos te salís de la plataforma, no te va a quedar otra que volver a entrar. Y un chico de 14, 15 años, sin redes sociales, en una clase media, porque ni siquiera hablamos de acceso al internet, en la clase media va a ser un paria, va a estar por fuera de un diálogo que le es propio, que es propio de su comunidad. También quería destacar algo que sí, puede ser un poco hipócrita, si retomamos todo de lo que se habla. Uno de los participantes que aparece habla de cómo Facebook iba ajustando algunas perillas para explotar algo, para decir, encontrar que algo funcionaba y lo apretaba al mango. Y eso pasaba, dice, cuando en India se demostró que poner una botellita de agua en las fotos y decir esto te gusta, y lo metió al mango. El tema de que te avise por mail que te etiquetaron una foto y todo eso, que lo explotaron, y dice, eso era una perilla. Pero después te termina diciendo, las personas que trabajan en Google, en Facebook, en Instagram, no saben cuál es el algoritmo, no entienden cómo funciona el algoritmo, porque no te lo pueden explicar porque no hay. Pero me estás diciendo que hay una perilla antes, o sea, en el mismo relato. Sí, eso se explica por varias cuestiones. La primera que te diría es, desde la revolución industrial y el macartismo, y el fordismo, lo que tenés es mucha gente laburando, pero ninguna sabe el proceso entero. Eso es muy normal, todas son parte de una cadena, pero ninguna tiene todo el conocimiento, sino que es la empresa la que tiene todo el proceso en la cabeza, que es algo demasiado complicado para entender, cuando me parece que hay suficientes personas que generaron ese algoritmo que podrían llegar a abrir el código, porque una de las cosas que lo intenté sortear, pero ahora no me queda otra,
es que al no abrir la información que tienen, también lo que están incurriendo es en un delito muy, muy grave, que es el de la libre información. O sea, hay información que ellos tienen que si se la dieras a la competencia podría llegar a generar cosas, ni siquiera se les ocurre. Que si pudieran abrir el código y decir, esta es la información que tenemos, cosa que nos pasa hasta nosotros mismos en el podcast, cuando queremos entrar en Spotify y decir cuáles son los datos que tenemos. Es difícil acceder a la información. Y cada vez es más difícil, y para las empresas eso es un techo enorme, porque la competencia es absolutamente desleal. Sí, sí, sí. De hecho, a mí esa recreación de los actores, de los personajes adentro, manejándole la publicidad que va a haber, o todo eso, a quién, o por cuántos centavos, es algo que a mí me encanta. Llevarlo el caso de... ¿Cómo se llama esta película de los sentimientos? Ay, no me sale. Inside Out. ¿Eh? Inside Out. Esa. Intensamente era, en español. Intensamente. Es algo que me llama muchísimo, o sea, imaginarme mi perfil creado en una red que anticipa mis movimientos, es algo que me intriga demasiado saber. O sea, imagínate... Sí. Imagínate ver en algún lado tus estadísticas, lo que siempre dijimos, lo que siempre jodemos. Alguien tiene tus Claro, es estadísticas. que tendríamos que tener derecho a pedir nuestras estadísticas. Exacto, sí. Y déjame desconfiar mucho de eso de que se adelanta a lo que yo haga, porque si yo estoy en estado zombie, en modo play, muy probablemente sí, lo que yo haga sea bastante fácil de adivinar. Pero frente a temas de intereses importantes, ahí la máquina no va a saber cómo responder. ¿Por qué? Porque hay un factor humano que está pisando fuerte ahí. Eso es lo que yo quiero decir. No es mágico el algoritmo. No es ni Dios, pero bueno, ni es el fuego divino. Es lo que una vez me había enterado, cómo Facebook sabe antes que vos que te vas a poner en una relación. Sí. Desde las interacciones. Por la cantidad de interacciones que tenías. También hay algunos estudios que se adelantan a cuadros depresivos o a posibles intentos de suicidio por el tipo de posteo que estás haciendo. Es un experimento que se hizo en Inglaterra, por lo oscuras que son las fotos. Entonces podía llegar a haber algunas especies de alarmas para decir, che, esto podría llegar a ser un gran desarrollo tecnológico, porque si tenés un algoritmo que lo que hace es decirte, che, estas personas están a punto de pegarse un balazo o consumir pastillas, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a intentar ir a ayudarlo o lo que vamos a hacer es venderle las pastillas? Sin ir más lejos, a mí me gustaría saber si realmente funciona eso que... No sé si viste alguna vez que tenés en el celular toda la información sobre el COVID, que sí. Tengo entendido que había una forma de relacionar de que si vos dabas positivo, le informa por cercanía a quienes estuviste cerca, con quienes tuviste contacto, de, che, mirá, claro, ojo que tal persona dio positivo. Fíjate de tener cuidado en tal aspecto. Claro. Suena medio intrusivo, pero es una forma de ser pero útil. Es el debate que nos debemos. ¿Qué información? Porque ya está la información. Ahí está como librado al azar directamente. Parece que no fuera parte de la discusión, que esa información ya es pública, que nuestros datos biométricos, nuestros datos de GPS y de toda la bola, ya están en manos de alguien. Y no se lo vamos a poder quitar ahora mismo. No. Pero lo que tenemos que intentar es regular eso. De hecho, pedir que nos cuiden. No sé si te acordás, creo que estabas vos en la conversación una vez hablando con Nikito, que participó en badminton. Él había encontrado, él siempre le gusta rutear celulares y encontrarle la vuelta para sacarle una cosa u otra o hacerlo rendir más que nada antes cuando estaba en Android. Y haciéndolo una vez eso, encontró conversaciones que nunca grabó él, pero ponele era... tenía grabado el celular. Claro, que estábamos acá en casa nosotros tres con más gente y se grababan de a pedazos cuando decía chancleta y viaje a Brasil y todas esas cosas. Y es terrible. O sea, y eso no estaba... O sea, uno se termina enterando cuando dice, che, estoy hablando mucho de esto, ¿por qué de golpe... Si pongo una letra C me aparece chancleta en Brasil ya todo ¿por cómo sabe que voy a escribir eso? Y bueno, ahí pensás, pero si no...
no tenemos una forma de acceder a... Ok, sí, el celular nos está escuchando 24/7. Sí, y lo que hay que decir es, no lo vamos a pagar. No. Dejemos de pensar que va a haber una perilla que se va a bajar, un interruptor, y los celulares nos van a dejar de grabar, porque eso no va a pasar. Lo que tenemos que pedir es que haya una regulación. Sí. Y que eso funcione en favor del público, no en favor de una empresa falopa que no abre su código. Déjame cerrar, que ya estamos llegando a la hora. Me gustaría invitar a quienes nos escuchen grabado, que nos dejen los comentarios y ni hablar si les gustaría participar. Esto me gustaría retomarlo en un mes. Me gustaría volver a hablar de esto porque es un tema que se puede hilar un montón. Se puede buscar información al infinito. De hecho, hoy estuve viendo uno de los videos que nos había mandado Ignacio de cómo funcionan los algoritmos, entre comillas, las redes neuronales que tiene YouTube o Google. Me encantaría tener más invitados y seamos más, no te digo en la mesa porque eso ya es hablar de otro podcast, pero que seamos más hablando del tema porque la verdad es súper interesante. Ni hablar a alguien que sepa de la materia. No sé qué tan necesario es, pero no sé si un par tuyo, pero sí alguien que tenga más información que yo, que simplemente soy un usuario permanente. Y yo hablo como estudiante de comunicación social, o sea, no es que No, pero es muchísimo más que el promedio eso ya. Bueno, ¿querés decir algo para cerrar? Sí, que recién hablaste de las redes neuronales y son estudios que cada vez pisan más y más fuerte. De hecho, las últimas investigaciones de Elon Musk intentan meterse en ese territorio y que por norma general, cuando les digan que algo funciona por serotonina, o sea, que me da placer, que mi cerebro de repente es feliz, es porque les están vendiendo falopa. Porque con esa extrapolación, a mí me gusta hacer sudokus y a mi papá también, entonces todo el mundo empieza a hacer sudokus. No funciona así. Te juro que no funciona así. Y por más que scrollees en Instagram, no te vas a hacer más feliz. No funciona así. Súper interesante porque aparte lo menciona, como ya te comenté, creo que en uno de los vivos, en uno de los diarios, el tema de la caja negra. Entra algo y sale algo y vos no te enteraste qué pasó en el medio. Pero en el medio se lo solucionó solo. Bueno. Bien, vamos cerrando por hoy. Sí. Porque ya fue pesadito. Ya que estamos hablando tanto de las redes, podemos mencionar las nuestras, que están, si nos están viendo por YouTube, en una repetición, o si estás acá en vivo en Twitch, los tenés arriba de la cabeza de Santi, que tenemos en Instagram, badminton.pod. En YouTube podés ver la repetición con el video, que hoy no es súper necesario, pues simplemente están nuestras caritas en Badminton Podcast. Y también nos podés escuchar de Spotify en Badminton. La verdad que agradecemos comentarios. Si nos quieren tirar algo más, porque podemos seguir debatiendo esto un montón. Sí. En el Discord también lo más podemos que pedir comentarios, yo quiero lanzar una campaña anti-lurker. Porque sé que tenemos muchos que nos siguen, que nos están escuchando y que jamás comentan, nunca dicen nada, pero que están ahí. Hace poco vi una imagen de un lurker, como un bicho horrible. Es como campaña anti-lurker. Coméntenos y díganos qué es lo que les parece. Si les parece bien, mal, a favor, en contra. Vi el último partido de Boca, no me interesa. Y por las dudas, si sos escuchante de iBots que estás moviendo las estadísticas, por favor avísame porque no conozco a nadie y no sé qué tan falsa es esa información. ¿Qué sucede en el mundo de iVoox? Sí, otra dimensión paralela. Si nos escuchás en iVoox, primero, gracias. Y segundo, comentanos, comunicate con nosotros a través de cualquier forma que te vamos a recibir con la mejor onda acá. Sí. Me parece que es suficiente por hoy, ¿no? Gorda, nos vemos mañana. Como todos los días. Twitch. Como todos los días, intentando conquistar el mundo. Nuestro Twitch, para quienes no nos están viendo en Twitch en este momento, es Badminton Pod. Así que vamos a estar todos los días ahí, como siempre, a las 6:30. Y como cada jueves, nos vamos a encontrar a las 10 de la noche con el podcast. Exactamente. Nos vemos. Gorda. Que tengan todos unas muy buenas noches, un buen fin de semana. Mentira, fue un buen fin de semana, no, mañana debe ser buen fin de semana. Y que haya ganado Argentina, no sé ni cómo va, así que adiós.
Fútbol.